وله يا حبيبي بدهو العتاب وله يا طبيبي بدهو العتاب ما كل راح السلام ما كل راح السلام Juan, ¿desde cuándo crees tú que está hecho todo esto? Bueno, Petra seguramente es muy antigua. No los grandes edificios, estos que son de la época de Cristo, sino el origen de Petra yo creo que se remonta a la época de los sumerios. De hecho, toda la península del Sinaí eran las tierras del dios Sin, que era el dios de la luna y de los cálculos de los sumerios. Y toda esa zona de influencia que conectaba el Golfo Pérsico o Golfo Arábigo con el Mediterráneo estaba bajo su gestión. Entonces es muy probable que, según las tablas cuneiformes de los sumerios, las cronologías de los reyes y de sus gobernantes llegan hasta los dioses, incluido este dios Sin, y eso nos lleva a tiempos de leyenda, hace pues 100 y pico mil años o 200 y pico mil años. Igual no vamos tan atrás, pero los historiadores nos hablan de las rutas comerciales ya hace 35 o 40 mil años, y es probable que Petra, siendo lo que es y lo que era un centro lleno de vida en medio del desierto, protegido por montañas, con varios manantiales que daban agua suficiente para un grupo nutrido de gente, estuviera ya en activo hace esos 40.000 años y fuera un centro de poder, fuera un centro sagrado, no solo de peregrinación. Un centro de poder o un centro sagrado es aquel que te permite acercarte a la totalidad de tu ser, y eso es lo que hacía Petra y continúa haciendo en la actualidad. Yo sé más o menos que sobre esa zona de todo lo que era el Sáhara, tanto de un lado como del otro, decían que antiguamente era un vergel. ¿No se construiría esto cuando fue un vergel? Es probable. También, hablando de cronologías, los egipcios tienen allí en los templos, en Abidos creo que es, hay un pasillo donde en un lado están los reyes hasta la dinastía Cero, y luego a partir de la dinastía Cero hacia atrás es el tiempo de los dioses, muy parecido a las tablillas cuneiformes de los sumerios. En esas tablillas cuneiformes y en esos jeroglíficos en Egipto, en la época de los dioses, en tiempos pretéritos, en tiempos antes de las leyendas, antes del diluvio, explican que la Tierra era bastante diferente. Probablemente la Tierra no tenía la inclinación que tiene ahora de 23 grados y pico, que es la que provoca la precesión de los equinoccios, que es un desfase con respecto del eje de la Tierra, con respecto del plano de rotación. Eso hace que la Tierra vaya girando y que dé una vuelta cada 25.000 años. Antes de producirse esta inclinación, la Tierra tenía un clima constante, y eso hacía que en esta franja, en la franja de Sinaí, de Egipto, del Sáhara, el clima fuera continuo, templado, y eso propiciaba bosques y una vegetación exuberante todo el año. Como vais viendo, lo que nos cuentan normalmente los científicos, o hace 3.000 años para atrás, como decían, ha cambiado mucho la cosa. O sea, es decir, había un vergel, el Sáhara estaba habitado, probablemente esas construcciones que se hicieron en Egipto, que se hicieron en Petra, en Persia,
era cuando realmente había vida, entonces no podemos datar ni podemos asegurar que eso funciona. Lo que sí que vamos a ver es lo que ha quedado. Y aquí Juan, la parte hermética, nos la hablará, aparte de todo lo que ha dicho que va a hacer. Pero ahora vamos a preguntar ya, entrando un poco más en la parte de lo que es Petra, ¿no? Porque claro, hablamos de Petra y ¿qué es la Petra romana, no? Bueno, cuando más o menos en la época de Cristo llegan los romanos allí a Petra, encuentran toda una zona con una influencia griega muy importante. Todos los templos, el estilo de construcción había venido de Grecia. Y los romanos lo que hacen es conservan el idioma, porque el idioma con el que se comunicaban, aparte del nabateo, que era una variación del arameo, era el griego, era el idioma oficial. Hay un grupo de ciudades que estaba bajo la tutela de Roma, que se llama la Decápolis. En esta Decápolis, a pesar de ser suelo romano, todos hablaban griego, y en Petra la gente hablaba griego, porque era el idioma de intercambio, era el idioma de comercio. Entonces, toda la tradición, toda la cultura, el conocimiento, todo el panteón de dioses es muy próximo o más próximo a los griegos, porque asimilaron esa cultura, aunque estaba, ya digo, bajo la tutela romana, realmente eran griegos. Juan, háblanos del tesoro. Sí, bueno, el tesoro es uno, por no decir el templo más impresionante que hay en Petra. Después de un camino que se adentra en el cañón durante 1,5 kilómetros, ya he dicho que las paredes del cañón en el punto más estrecho son 2,5 metros y en el punto más alto 100 y pico metros, de repente se abre en un espacio, en una especie de plaza, y te encuentras de frente una fachada de unos 60 metros de alto, tallado en roca y con 4 columnas y una serie de deidades protectoras. Y bueno, es tan impresionante que en la película de Indiana Jones, creo que es En busca del templo perdido, ese es el templo perdido. Y realmente el efecto que causa cuando después de ir entre paredes se abre el espacio y ves esa pared de 50-60 metros tallada con sumo detalle, es algo que, bueno, es una experiencia que hay que vivirla. Hay gente que dice que no solo tiene una simbología de, por ejemplo, que dicen que arriba está Artemisa, que era la diosa de la luna y de la caza, guardando otra vez la luna en correspondencia con el dios Sin, guardando todo el espacio, sino que hay una serie de, digamos, de formas, de esferas que marcan o nos indican los diferentes meses del año y los diferentes días. Vendría a ser una especie de calendario para mantener una serie de cronologías. Entonces, los templos o los palacios son mucho más que templos o palacios. En el interior hay una gran sala que es un triclinum. El triclinum era un espacio donde los romanos hacían comidas, en este caso los nabateos hacían comidas rituales. Triclinum viene de tres asientos, 3 inclinaciones. Entonces ellos lo que hacían era que se tumbaban y tenían comidas rituales para conmemorar según qué momentos o festejar a sus ancestros. Estoy viendo que no es información. Vais a disfrutar en este viaje. Ahora, Juan, antes has estado hablando que íbamos por encima del cañón. Sí. Explícanos un poco más qué podemos encontrarnos por ahí. Bueno, encima del cañón, esto es una ruta que hacemos un día, que vamos totalmente fuera de ruta, fuera de lo oficial, fuera de lo marcado. Actualmente en Petra hay una serie de líneas, hay un circuito y no se puede salir del circuito a no ser que tú conozcas algo y le digas a tu guía que quieres ir a tal sitio, pero normalmente es un pez que se muerde la cola. Para conocer eso tendrías que haber ido antes de que
digamos, restringieran el paso. Entonces yo tuve la suerte de haber ido antes y conocí un montón de sitios. Conocí ese paso que hay tallado en las rocas por encima del Sikh, que va siguiendo el recorrido del Sikh, que lleva a una serie de templos, lleva a una escalera, podríamos llamar escalera iniciática. Está tallada de una forma, digamos, muy llamativa, que nos recuerda la estructura en la que están tallados los pequeños templos más antiguos, estos templos que decía que como mínimo tienen unos 30 y pico mil años, que son anteriores al último diluvio. Estos templos tienen una piedra central, una más baja y otra más alta a los lados de la piedra central, y esta escalera está tallada de esta manera. Esta, digamos, tiene una parte que sobresale, una parte que está hendida, y luego hay una parte que representaría este monolito. Y luego esto nos lleva a un aljibe. Este aljibe está, digamos, tallado de tal manera que está aislado totalmente del entorno, y para ellos el agua era fuente de vida. Entonces podemos decir que este aljibe no solo es un aljibe, sino que era un punto muy importante, un punto sagrado que generaba vida. Tanto es así que por los lugares que rodean este aljibe donde caía el agua había pequeñas hornacinas, pequeñas cavidades talladas con estos monolitos, con la deidad de Petra. La deidad de Petra se llamaba Tushara. Es una piedra a la que a veces le tallaban los ojos y una boca para poder comunicarse con él. Al lado, siguiendo esta ruta, hay una gran bola, un gran domo de piedra que tiene una pequeña puerta, y aquí volvemos a conectar otra vez con los egipcios, con las puertas mágicas, con las puertas sagradas, las puertas espirituales. Son puertas que en principio no tienen ninguna función, porque digamos, entran un palmo en la roca y no te llevan a ninguna parte físicamente. Lo que ocurre es que si tú sabes cómo activar el lugar y cómo conectar ahí, la puerta te transporta a otro espacio, a otro tiempo, a otro momento, a otra sensación o a otra parte de tu ser que normalmente es muy difícil de alcanzar. Y esos lugares estaban ahí propiciando eso, una entrada a un segmento de la conciencia que normalmente queda fuera de nuestro alcance. Ahí vamos a poder llegar a ese lugar, a ese segmento de nuestra conciencia. Siguiendo esa ruta, un poco más adelante, hay un templo que le llaman el Templo del Águila. Lo interesante del Templo del Águila no está en el templo, está apartado. A la vista del templo es una burbuja volcánica que está totalmente encarada a ese templo y que tiene el tamaño de una persona y que te permite sentarte dentro con las piernas cruzadas en posición de sastre o con las piernas cruzadas simplemente y meditar. El efecto que tiene ese lugar es realmente sorprendente, porque fuera igual necesitas chaqueta porque hace algo de brisa, o cuando tú te metes ahí sientes calor, y lo más notable es que cualquier conversación que haya en ese valle, aunque esté a 50, a 100 metros y lo hagan susurrando, tú la oyes perfectamente. Es un amplificador. No solo es un amplificador de sonido, sino que es un amplificador de sensaciones, de conciencia. Estar ahí, bueno, es como si cogieran tu campo energético, lo armonizaran, lo reestructurasen, y luego cuando salimos de ahí vamos a un lugar que ha sido tallado en la roca. Es una cueva que está tallada en voladizo sobre el acantilado y está orientada exactamente al solsticio de invierno, a la época en la que nosotros nos acercamos a Petra. Y en ese lugar vamos a hacer una meditación final, bueno, final de ese día, que realmente bueno, es como un baño de afecto, un baño de conciencia, un baño de armonía, de bienestar. Y esto lo hacemos el grupo. La cueva, digamos, no es que sea muy amplia, pero siempre que hemos ido, hemos cabido todos. Y hemos cabido bien. Y bueno, realmente lo que se consigue entre el lugar
la gente del grupo y las meditaciones es algo muy entrañable, algo que realmente, bueno, te cambia por dentro. Estáis viendo que estamos hablando de una parte muy hermética, muy interesante, que poco a poco iremos descubriendo por el camino. Fijaros que estamos hablando de Egipto, estamos comunicándonos la parte persa, la parte de Egipto, ese conocimiento antiguo, pero ahora ya llegado a este punto vamos a deciros, vamos a ir a Egipto también con Juan, que también tiene una parte que explicar en Egipto. También Eso queremos ir a Tailandia. Sí, y Estar más atentos. sitios saldrán. Van a salir más sitios, pero esto es como algo, vamos a decir, puntero, porque aquí hay una parte hermética que sí que hay que descubrir. Y ya habéis visto que Juan tiene ese conocimiento. Ahora vamos a seguir con esta temática, el Templo de los Leones. Sí, el Templo de los Leones, sí. El Templo de los Leones está en camino de otro templo muy grande que se llama el monasterio, que está alineado con el solsticio de invierno. El Templo de los Leones queda casi desapercibido, está un poquito fuera del camino. Es un templo pequeño que está dedicado a la diosa de Petra y está relacionado con la estrella Canopus. La estrella Canopus era una estrella sumamente importante para estas gentes porque está justo en la línea del horizonte, rozándolo, y marca exactamente el sur. Es una estrella que guiaba a las caravanas, era, digamos, la estrella de referencia para el comercio, y por lo tanto Petra, que era una ciudad eminentemente comercial, aparte de ser una ciudad sagrada, era una ciudad muy comercial, era una estrella que a ella le traía buena aventura, buena suerte, le traía abundancia. Este templo, ¿por qué está orientado? Digamos, está con su puerta al sur, y lo más notable es que justo encima de la puerta tiene una ventana redonda, que es un óculo, una ventana redonda, y la luz de la estrella penetra este óculo, atraviesa el templo y va al fondo de la estancia, de la cámara del templo, en una oquedad, en un hueco tallado en la roca, una hornacina, y allí se acumula la energía de esta estrella, una energía que nos permite tener claridad, tener enfoque, tener discernimiento, porque las estrellas que sirven para marcar el camino nos dan este tipo de energía, tener la capacidad de ver el camino, de saber si voy bien o no voy bien. Luego, cuando nosotros conectamos con ese tipo de sensación, haciendo un trabajo allí en el lugar, podemos después aplicar esta sensación en nuestra vida y saber cuál es mi camino realmente, por dónde tengo que ir, qué pasos he de dar para luego conseguir aquellas cosas que yo necesito. Eso lo vamos a hacer ahí, en el Templo de los Leones. También los leones son leones de cielo. ¿Por qué? Porque son leones alados. Es decir, aquí la influencia de Sumeria, la influencia de los asirios, de los babilonios, se muestra. Entonces eran leones celestes, y esto nos lleva también a las constelaciones del cielo. El león que estaba en los cielos, ¿no? Aquí podíamos empalmar ya con el Tetramorfos, los 4 evangelistas, las 4 constelaciones que guardan la cúpula celeste, los 4 momentos del año. El león simboliza el verano, el toro simbolizaría la primavera, el ángel simbolizaría el otoño, y el águila, que se asocia con el escorpión, simbolizaría el invierno. Entonces aquí empezamos también a abrir otra puerta de conocimiento de cómo las constelaciones celestes nos remiten a un momento y a un tipo de energía, de sensación en un espacio, en un lugar. Como veis, estamos hablando de alquimia, realmente una alquimia de unos magos que hubieron en la antigüedad, le llaman magias alquimia, ¿no? Eso en la es. cual conocían el cielo, hacían lo que hoy en día puede ser la astrología, ¿no? Y todo este tipo de cosas que hay. O sea, estamos, para que veáis que aquí hay contenido para rato. Ahora vamos a hablar de la montaña del sacrificio. Bueno, la montaña del sacrificio, aquí
Lo más notable, o bueno, hay muchas cosas notables. En la montaña del sacrificio llegamos ahí después de 1 hora caminando, o 3/4 de hora de subida. Entonces cuando llegas arriba te encuentras con 2 monolitos de 6 metros que están alineados marcando el eje este-oeste, y entre ellos hay una serie de canales, que son 28, curiosamente los días del mes lunar, y dices, pues bueno, si a mí me ha costado 3/4 de hora subir hasta aquí por este camino, esta gente lo que le habrá costado llevar estos grandes monolitos hasta aquí arriba. Lo que pasa que cuando te acercas ahí y te fijas en la base del monolito, ves que no han hecho eso. Lo que han hecho ha sido rebajar toda la montaña para dejar esas 2 puntas. Entonces estamos empezando aquí a entrar en otro concepto de cómo se trabaja un lugar, de cómo se hace un espacio. Ellos también lo que hicieron fue tallar los laterales de esta montaña para provocar una sombra específica en una época del año, de tal manera que consiguen unos efectos de sol y de sombra que los vamos a poder apreciar en algunos momentos, y que nos descubren que ellos lo que han hecho ha sido hacer un feng shui del paisaje. Han trabajado todo el lugar, no solo un templo, sino todo el espacio. بالدهو والعتاب